buenas tardes, hermanos. Es un gusto para mí poder comunicarme con ustedes y un privilegio poder tomar la palabra de Dios y exponerla. Dios nos llamó a hacer esta labor de predicar la palabra y es algo que ninguno de nosotros es digno de hacer, pero que el Señor nos hace dignos porque Él quiere que su palabra sea predicada a los creyentes y a los no creyentes. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad de estar con ustedes para estudiar este tema de la palabra de Dios tan importante. Un tema que es fundamental para nuestra vida cristiana, para nuestro avance cristiano. Pero antes de iniciar, quisiera recordarles a todos que los expositores han hecho un esfuerzo. Hemos hecho un esfuerzo por elaborar estas guías de estudio para que ustedes las impriman, para que las tengan ahí a la mano, para que las tomen notas y puedan estas guías servirles incluso para después enseñar estos temas a su congregación, a sus grupos de estudio que ustedes tengan. Pueden compartirlo con las iglesias, congregaciones que ustedes quieran, porque es la palabra de Dios y esas guías están ahí para que en este momento puedan ustedes seguirme en el estudio de la palabra de Dios, puedan ustedes hacer anotaciones, puedan ustedes después revisar. De hecho, algunos de nosotros tenemos trabajo posterior que ustedes pueden desarrollar para evaluarnos, para aplicar lo aprendido. Yo tengo una sección al final de autoexamen y de algunas acciones necesarias que es muy importante desarrollar para aplicar lo que vamos a ver en esta tarde. Así que le invito a aprovechar estas guías que están ahí en la página web de nuestro compañerismo para descargarse, imprimirse, compartirse también. Con mucho gusto lo hemos hecho y esto es para ayudarnos para que a través del estudio y a través también de estar siguiendo el mensaje, nos distraigamos menos, podamos aprovechar más, podamos aprender más y reafirmar la enseñanza. Entonces, iniciemos con nuestro tema. El Espíritu Santo actúa regenerándonos espiritualmente. Hermanos, nuestra salvación es una realidad que está operando constantemente en nuestras vidas. La amplitud de nuestra salvación no se limita al momento en que aceptamos a Cristo, sino que está actuando permanentemente en nuestra vida siempre. Lo que se originó en el momento de aceptar a Cristo como Salvador fue el inicio de realidades que debemos apropiarnos y que deben influir en nuestra forma de vivir continuamente. Cuando yo tenía 7 años, mi mamá me llevó a los pies de Jesucristo. Allá en la sala en la oficina de la casa pastoral en Celaya, Guanajuato, yo acepté a Cristo como mi Salvador y tiempo después me bauticé. Yo no sabía muchas de estas cosas, las he ido aprendiendo. Pero lo que sucedió en ese momento, como lo que sucedió cuando usted aceptó a Cristo y se entregó al Señor hace 10, 20, 30 años o hace un mes tal vez, lo que sucedió en ese momento no solamente fue en ese momento, sino que sigue pasando, sigue afectándonos esa decisión de salvación, permanentemente sigue actuando en nuestras vidas de aquí hasta que estemos con el Señor. Muchos cristianos, desgraciadamente, no han conectado en su mente, en su experiencia cristiana, el hecho de su salvación, salvación de la paga del pecado, con la salvación continua que tenemos en Cristo, salvación del poder e influencia del pecado en nuestras vidas. En otras palabras, el concepto de algunos cristianos está muy limitado solo al hecho de haber aceptado a Jesucristo en el pasado y ser salvos del infierno. Y no está relacionada esa salvación con su estilo de vida actual, el cual Dios quiere ir cambiando para manifestar en nosotros los frutos de esa salvación.
librándonos de vidas infructuosas y dándonos las bendiciones que Dios quiere que cosechemos en esta vida para gloria de Él. El concepto bíblico, hermanos, de salvación no se limita solamente al hecho de haber creído en Jesucristo en un momento y a la promesa de vida eterna, de ir al cielo con el Señor, sino que el concepto de salvación es más amplio y tiene que ver con nuestra vida presente de muchas maneras. La palabra salvación en sí misma significa también liberación, preservación. Lo que Dios hizo en nosotros al salvarnos son acciones que tuvieron efecto en el momento que creímos en Jesucristo. En ese momento que creímos, el Señor vino a entrar a nuestro corazón, fuimos perdonados de nuestros pecados, por gracia se nos dio al Espíritu Santo y tantas cosas que sucedieron en ese momento. Pero esas cosas que sucedieron en ese momento que aceptamos a Cristo siguen actuando en nosotros, de manera que podemos decir que Dios quiere estarnos salvando. El Señor quiere estarnos preservando o liberando continuamente nuestra vida. Este es el sentido general del concepto de salvación que encontramos en el Nuevo Testamento. Le voy a dar 3 ejemplos de este concepto general de lo que es la salvación en el Nuevo Testamento. Primera Timoteo 4:16. ¿Qué dice? El primer ejemplo, Primera Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahí no se refiere a la salvación del alma específicamente. ¿Cómo es que Timoteo se iba a salvar a sí mismo y a los que se oyeren? Pues al enseñar la palabra de Dios, al perseverar él en obedecerla, pues se iba a liberar y se iba a preservar precisamente de la influencia del pecado y los hermanos que lo escucharan también. Siguiente ejemplo, segunda a los Corintios 7, 9 y 10, segunda a los Corintios, use su Biblia, segunda a los Corintios 7, 9 y 10, dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo les está escribiendo a los Corintios refiriéndose a la primera carta que escribió, que fue de duras reprensiones, y cómo los hermanos sintieron dolor, sintieron tristeza por esa carta de reprensión, pero eso produjo en ellos un arrepentimiento de lo que estaban haciendo, y ese arrepentimiento era para salvación. ¿Salvación de su alma? No, ya eran creyentes en el Señor. Sí, pero era para salvación de todas esos errores y ese pecado en el que estaban cayendo. Se lo iban a evitar. Siguiente ejemplo, Primera de Pedro, de este concepto general de nuestra salvación que es precioso. Primera de Pedro 2, 1 y 2, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, o sea, el hablar mal de otros. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Fíjese, dice que por medio de la leche espiritual crecemos para salvación, o sea, al recibir la palabra de Dios y practicarla en nuestras vidas, crecemos y nos vamos evitando, nos vamos liberando del pecado y sus consecuencias. Ese es el sentido general de salvación. No solamente cuando el Señor nos salvó y nos entregamos a Él en aquel jueves, aquel miércoles o aquel domingo que le aceptamos. Desde ahí empezó el efecto salvador de Dios en nuestras vidas. Como lo vemos en todos estos versículos, la salvación aquí no se refiere a la vida eterna, sino que a algo que sucede en nuestra vida cristiana.
Dios quiere estarnos preservando o liberando constantemente. O sea, que nuestra salvación no solo sea un hecho futuro, la salvación no solamente sea una esperanza que viene, sino también que nos evitemos ahora, que nos evitemos hoy el triste daño que causa el pecado en las vidas. No estamos diciendo que nuestra salvación haya sido incompleta cuando aceptamos a Cristo y que Dios la vaya completando después. No, no estamos diciendo eso. Nosotros fuimos salvos de la condenación eterna cuando aceptamos al Señor como Salvador. Tenemos la vida eterna, no iremos a la condenación. Eso es un hecho consumado. Sin embargo, el Señor también quiere estarnos salvando, preservando, liberándonos constantemente. Cuando nos entregamos a Jesucristo, fuimos salvos de la pena que merecemos por el pecado. Pero también comenzamos a ser salvos. Cuando aceptamos a Cristo, usted y yo comenzamos a ser salvos de la influencia o del poder del pecado en nuestra vida actual. Gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, no solo tenemos la vida eterna y la seguridad de ir a su presencia cuando muramos. Lo que Él hizo por nosotros también nos capacita para vivir la vida cristiana, creciente y victoriosa de aquí hasta que nos vayamos con Él a su presencia. Lo repito, lo que el Señor hizo por nosotros nos capacita desde el momento que tú aceptaste a Jesucristo como Salvador. Estás capacitado para vivir la vida creciente y victoriosa de aquí hasta que lleguemos un día a su presencia. Y todo esto es para que nuestra vida glorifique, exalte a Dios en todo. Cada aspecto de la salvación descrito en las Escrituras tiene que ver con asuntos muy importantes que eran necesarios para nuestra salvación de la condenación eterna, pero también son necesarios para salvarnos de la influencia actual del pecado y para que pudiéramos encontrarnos un día en la presencia de Dios, donde estaremos con Él para siempre. Por medio de la obra de Jesucristo hemos sido justificados delante de Dios, pero también hemos sido redimidos en su sangre. Hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Hemos sido reconciliados con Dios. Hemos sido adoptados como hijos de Dios. Hemos sido además santificados por el Señor. Además, fuimos regenerados. Esto es, nos fue impartida una nueva naturaleza, una vida espiritual, por lo que nacimos de nuevo por obra del Espíritu Santo. Número 1, hermanos, la regeneración, que es de estas labores de las que estamos hablando, de la salvación, que empezaron cuando nos entregamos al Señor, pero están afectando nuestra vida y deben afectar nuestra vida y debemos estar conscientes de ellas y que nos capacitan para vivir la vida creciente y victoriosa. La regeneración es una obra milagrosa del Espíritu Santo. De todos los aspectos de nuestra salvación, este es el aspecto que se relaciona con la transformación de nuestra vida. En la palabra de Dios, hermanos, el nuevo nacimiento y la regeneración se refieren al mismo hecho, aunque indican aspectos complementarios. Vamos a recordar brevemente esta realidad, esta doctrina de las Escrituras. Acompáñenme en esta exposición de estos versículos para que recordemos todos esto. Muchos de nosotros hemos enseñado las doctrinas de la salvación en nuestra iglesia y debemos enseñarlas constantemente. Pero ¿cuántos de nosotros estamos aplicando esas realidades de la doctrina a la vida cotidiana? Son preciosas, hermanos. Recordemos entonces esta importante doctrina. Letra A. Nuestra condición espiritual, hermanos, antes de arrepentirnos y creer en Jesucristo como nuestro Salvador, era de muerte espiritual en nuestros delitos y pecados, razón por la que seguíamos la corriente mundana dirigida por el diablo
y vivíamos dominados por nuestras pasiones carnales. Así lo dice Efesios 2. Vamos para allá. Efesios 2, 1 al 3. Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero al principio dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por estar muertos en nuestros delitos y pecados, seguimos la corriente de este mundo y vivíamos de acuerdo a los deseos de nuestra carne. Y Tito 3:3, ¿qué dice Tito? Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así que nuestra condición espiritual antes de arrepentirnos y creer en Jesucristo era de muerte espiritual. Letra B. Debido a la anterior, necesitábamos, usted y yo, vida espiritual. Esta vida espiritual, en su misericordia, fue la que Dios vino a darnos por medio de Jesucristo. Así lo dice Efesios 2, ahí mismo, donde estábamos, Efesios 2, 4 al 8. Mire, pero Dios dice que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El Señor vino por su gran amor a darnos vida juntamente con Cristo, vida espiritual. Letra C. Esta nueva vida no la obtenemos haciendo buenas obras. No se adquiere por esfuerzos humanos la nueva vida en el Señor. Es algo que viene a la vida por pura gracia de Dios, por su misericordia y su bondad. Por eso debemos estar agradecidos con el Señor que Él haya hecho esto en nuestras vidas. Dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie presuma. Y luego dice Tito 3, vayamos para allá, 5 al 7. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dice que el Señor nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por ese lavamiento de la regeneración, y que fuimos justificados por su gracia. Esa nueva vida espiritual solamente la da Dios, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no podíamos hacer nada al respecto. Letra D. Nacemos de nuevo, hermanos, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Nacemos de nuevo por un acto milagroso que Dios opera en aquel que se arrepiente y cree en Jesucristo. Lo repito, nacemos de nuevo por un acto milagroso que Dios opera en aquel que se arrepiente y cree en Jesucristo. Es un hecho, hermanos, nuestro nuevo nacimiento es un hecho en el cual nadie más interviene.
El hombre no puede hacer nada para generar este nuevo nacimiento, solo Dios lo hace. Así lo dice Juan 1:12. ¿Me acompaña? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego habla de los hijos de Dios y cómo son engendrados. Dice, los cuales no son engendrados, no nacen, no se generan, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No podemos nacer de nuevo como hijos de Dios porque alguien quiso, por nuestros esfuerzos o por herencia. Esto es algo que solamente Dios hace. Además, Efesios 4:10, recordémoslo. ¿Qué dice Efesios 4:10? Porque somos hechura suya. Efesios 2:10, perdón. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero note muy bien que dice, somos hechura suya, Dios nos hizo. Y luego dice, creados en Cristo Jesús. El Señor nos creó nuevos, hermanos, en Cristo Jesús. Así que nacemos de nuevo por un acto milagroso que solo Dios opera en el creyente. Letra E. El Espíritu Santo es quien opera ese nuevo nacimiento en el creyente de una forma sobrenatural y misteriosa. ¿Sí? Misteriosa, pero efectiva. El Espíritu Santo realiza este nuevo nacimiento valiéndose también de la palabra inspirada que es comparada en la Biblia como agua. De ahí que la regeneración es también un lavamiento espiritual. ¿Dónde dice esto? Juan 3. Vamos para allá. Juan 3. Juan 3:3. El Señor hablando con Nicodemo, respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero Nicodemo luchó para entender este concepto hasta que el Señor se lo aclara más y le dice en el versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Solo Dios sabe cómo hace su obra en los corazones. Por eso dice, ni sabes de dónde viene el viento, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por eso decimos que es una obra sobrenatural y misteriosa. Solamente el Señor sabe cómo te transformó a ti, pero es efectiva. Además, Tito 3, volvemos a ese pasaje básico. Tito 3 dice 5 y 6, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Dice que es un lavamiento de la regeneración y la renovación, ¿en quién? En el Espíritu Santo. Y Primera de Pedro 1:22, Primera de Pedro 1:22 y 23 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, dice, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios nos hizo renacer.
Ahí entró en acción la palabra de Dios como agua también para lavarnos. Además, letra F, en la regeneración, una nueva naturaleza es implantada en el creyente. Esto es la naturaleza divina. Un nuevo hombre es creado en el interior del cristiano, del verdadero creyente. Y este nuevo hombre que es instalado, creado en nosotros, tiene las cualidades de justicia y santidad. Dice el Efesios 4:22. Efesios 4:22. Vayamos para allá. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice, vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Y además, segunda los Corintios 5:17, ¿qué dice, hermanos? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, todas estas realidades bíblicas que nos llevaría horas estudiarlas a detalle, son preciosas. Todas estas realidades bíblicas sobre la regeneración tienen importantes consecuencias en la vida del cristiano y por ende en la vida de nuestras iglesias. Número 2, la regeneración por obra del Espíritu Santo tiene efectos importantes en la vida del creyente y por lo tanto en la vida de la iglesia. Como lo dijimos al inicio, nuestra salvación no es algo que sucedió en el pasado y ahí se detuvo. No, nuestra salvación es un hecho que sigue operando en todo lo que somos como cristianos y gracias a nuestra salvación es que podemos vivir como Dios quiere que vivamos. De acuerdo a las porciones que estudiamos, que acabamos de ver, y a otras porciones de la Biblia, podemos saber los efectos que la regeneración tiene en la vida. La regeneración que el Espíritu Santo hizo en nosotros cuando nosotros nos entregamos al Señor tiene efectos, tiene consecuencias preciosas. A ver, veamos estas consecuencias. Letra A. Gracias a la regeneración, hermanos, tenemos vida espiritual. Ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, por lo tanto tenemos vida espiritual, estamos ahora conectados con el Espíritu de Dios. Y podemos tener una relación personal con Él, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Por eso dice Romanos 8, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es nuestro espíritu vivo, resucitado por Jesucristo, que nos comunica con el mismo Espíritu de Dios y entonces está esa relación permanente entre nosotros. Ahora somos verdaderos hijos de Dios. Efectivamente ya pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Por lo tanto, ya no tenemos por qué seguir la corriente mundana. No tenemos por qué dejarnos dominar por nuestras pasiones. Letra B. Gracias a la regeneración hemos recibido usted y yo transformación espiritual. De estar muertos en el pecado, siguiendo la corriente mundana, dominados por nuestra carne, siendo hijos de desobediencia y de ira, ahora hemos pasado a ser hijos de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora podemos vivir una vida diferente porque ya hemos sido transformados por el Señor. Hemos nacido de nuevo para ser sus hijos y para conducirnos como sus hijos. Nuestro propósito es ahora vivir haciendo buenas obras. ¿Usted vive así? ¿Consciente de que ha sido transformado para vivir diferente,
para vivir en buenas obras por la gracia de Dios. Ahora nosotros podemos vivir una vida diferente, la vida que Dios quiere que vivamos. Letra C. Gracias a la regeneración tenemos una nueva naturaleza, la cual nos capacita para obedecer a Dios. Esta nueva naturaleza nos capacita para poder despojarnos del viejo hombre, o sea, del dominio de nuestra naturaleza pecaminosa, y asumir la nueva vida en Cristo, vistiéndonos. Ese es el simbolismo que usa la Escritura. Despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Asumir lo que somos en Cristo. Hermanos, sin la regeneración, el gobierno dictatorial de nuestra carne, o sea, el gobierno dictatorial de la concupiscencia o de la naturaleza pecaminosa en el hombre, es el único gobierno posible. Lo repito, sin la regeneración, el gobierno dictatorial de la carne en el hombre es el único gobierno posible. Claro, eso está moderado en cierta medida gracias a la fuerza de voluntad de las personas, la formación secular o religiosa recibida por la persona. Sin embargo, el no creyente, el no convertido, sigue siendo un hombre natural, no regenerado, llevado por la corriente mundana y dominado por sus malos deseos, como lo enseña Efesios 2, 1 al 3. Y aquella porción de Isaías que dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Sin la regeneración estamos a merced de nuestra carne, hermanos, de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero cuando la persona se arrepiente y deposita toda su fe en Cristo y su obra redentora, la nueva naturaleza es implantada y el Señor viene a vivir en la persona, capacitándonos para tener victoria sobre los dictados de nuestra carne. Esta nueva naturaleza es la que nos capacita para obedecer a Dios cuando permitimos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, poniendo nuestra voluntad a sus órdenes. Por eso dice Romanos 6, 13 y 14, que no permitamos que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias, y que tampoco presentemos nuestros miembros al pecado como miembros de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esa presentación es comparecer, ponernos a disposición de las órdenes del Señor. Eso lo podemos hacer. Gracias a que somos regenerados, podemos vivir como Dios quiere. Letra D. Gracias a la regeneración podemos crecer espiritualmente. Amén, hermanos. Nuestro crecimiento comienza desde el momento en que nos convertimos en cristianos al nacer de nuevo. No puede haber crecimiento espiritual previo a la experiencia de salvación, porque el Espíritu Santo aún no habita en nuestro corazón. Lo repito, no puede haber crecimiento espiritual antes de nuestra experiencia de salvación, porque el Espíritu Santo no habita en nuestro corazón. Pero cuando Él viene a habitar en nuestro corazón porque nos hemos arrepentido y creído en Jesucristo, entonces viene el nuevo nacimiento que nos convierte en nuevas criaturas en Cristo Jesús. En ese momento nos convertimos en infantes espirituales que deben crecer y desarrollarse. ¿Hasta dónde? Hasta la estatura del varón perfecto, de la plenitud de Jesucristo. Nuestro crecimiento en todas las áreas, hermanos, espiritual, es el plan de Dios para todos los cristianos. Para eso nos regeneró. Somos
niños espirituales que el Señor quiere que nos convirtamos en adolescentes para después en ser adultos espirituales y maduros conforme pasa el tiempo y dejamos que el Señor nos vaya moldeando y nosotros nos sometemos a ese yugo que no es gravoso. Aquí es donde comienza nuestro desarrollo cristiano, hermanos. Si bien la educación recibida de nuestros padres y de los estudios seculares nos aportan elementos que contribuyen en cierto grado al mejoramiento de nuestro carácter y a una conducta decente, nadie puede crecer en madurez cristiana si no se ha convertido primero de sus pecados, creyendo en la salvación que Cristo consiguió en la cruz por nosotros, y si no está seguro de eso. Lo repito, nadie puede crecer en madurez cristiana si no se ha convertido de todo corazón de sus pecados, creyendo en la salvación que Cristo consiguió en nosotros, por nosotros, y si no está seguro de esa salvación. Las virtudes del carácter que nos harán personas más parecidas a Cristo solo pueden ser producidas por el Espíritu Santo viviendo en el corazón y dominándolo. Como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y como también el mismo Gálatas lo dice, mas el fruto del Espíritu es fruto del Espíritu, no nuestro fruto. Es lo que Él produce. La primera base, hermanos, sobre la que podemos pisar con firmeza para crecer espiritualmente en madurez, es la base de nuestra propia seguridad de salvación. Si estamos seguros que Jesucristo es nuestro Salvador, porque le aceptamos sinceramente con arrepentimiento y fe, entonces estamos capacitados para crecer. Escúchame bien, hermano. Tú y yo, si ya te entregaste al Señor de todo corazón, estás capacitado para crecer y madurar en tu vida cristiana. No hay ninguna razón para no crecer y madurar en tu vida cristiana. De hecho, Dios mismo quiere operar ese desarrollo en nosotros y este es uno de los propósitos principales por los cuales nos dio nuestra vida nueva en Jesús. ¿Se acuerdan de Romanos 8:29? Que el Señor nos salvó para hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Estos son, hermanos, los preciosos efectos de la regeneración en la vida de los verdaderos cristianos. Y alabamos a Dios por cada uno de estos efectos de gracia, de misericordia que Dios hizo con nosotros. Entonces, ¿qué sucede en una iglesia cuando aquellos que la forman han sido verdaderamente regenerados por el Espíritu y se están agregando más personas nacidas de nuevo? ¿Qué sucede en una iglesia donde hay personas que realmente están naciendo de nuevo? Pues sin duda tendremos testimonios vivos de personas cuya vida cambió radicalmente, personas que abandonaron el pecado en que vivían y cuya vida es completamente distinta a la que llevaban. En una iglesia donde hay personas regeneradas, tendremos cristianos que quieren obedecer a Dios, que estarán luchando para que su carne no los domine y cuya vida se irá pareciendo más a la de Jesucristo. En una iglesia donde hay cristianos regenerados, tendremos creyentes que quieren crecer en la fe, desean ser mejores para Dios y van madurando en su vida cristiana. Sin embargo, tenemos que plantear esta realidad también. ¿Por qué sucede que la carnalidad y la mundanalidad parece ser la constante en la vida de muchos que se dicen ser cristianos? ¿Por qué se presentan en las iglesias tristes casos de hermanos que parecían buenos cristianos, pero que cayeron estrepitosamente en el pecado o que se les descubrió la doble vida de hipocresía que llevaban? ¿Por qué sucede en nuestras iglesias a veces que parecen ser más los cristianos inmaduros que los cristianos maduros? Parece haber más cristianos carnales que cristianos espirituales. Y esto sale a relucir cuando se presentan adversidades, desacuerdos o conflictos. Pues
Hay varias respuestas a estas preguntas en la palabra de Dios, pero a la luz de este tema tenemos que considerar una respuesta también. Y esta respuesta es porque quizás algunos de ellos no han sido verdaderamente regenerados. Quizás algunos de ellos no han nacido de nuevo, aunque tengan la etiqueta de cristiano. Como lo hemos visto, el Espíritu Santo está haciendo su obra de gracia en todo aquel que se arrepiente y cree en Jesucristo de corazón. Pero a nosotros, hermanos, nosotros pastores, obreros, líderes, siervos de Dios, hermanos que apoyan la obra en la iglesia, a nosotros nos corresponde buscar que el milagro de la transformación se haga patente en más personas. Número 3, y aquí concluimos. ¿De qué maneras podemos buscar que haya más cristianos regenerados por el Espíritu Santo? Primero, de estas 3 maneras que veo en la palabra de Dios y que le quiero proponer. Primera forma de buscar que haya más cristianos regenerados por el Espíritu Santo es que nosotros debemos buscar verdaderas conversiones para formar auténticos discípulos de Jesucristo. Lo repito, debemos buscar en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, verdaderas conversiones para formar auténticos discípulos de Jesucristo. Y yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que está buscando en su iglesia? Usted, pastor, líder, obrero del Señor, ¿qué es lo que estás buscando en tu iglesia? ¿Estás buscando decisiones de salvación? ¿Decisiones? Porque ya, que más personas decidan. ¿Estás buscando número de asistentes? ¿Estás buscando mejores edificios en tu iglesia? ¿Estás buscando programas atractivos para las personas que las atraigan y que las personas se prendan en tus proyectos? ¿Estás buscando generar emotividad en tus reuniones? ¿Usar la música contemporánea de la mejor manera? ¿Qué estás buscando en tu iglesia? ¿O estás buscando cumplir con la gran comisión completa que el Señor nos dejó? Esta comisión, esta gran comisión completa, es la de estar yendo a las personas, predicarles el evangelio, bautizar a los que creen y enseñarles a todos ellos que vivan lo que Jesucristo mandó. Así se hacen discípulos de Jesucristo. De entre todas estas labores de hacer discípulos, hermanos, la predicación del evangelio es parte vital, pues es lo que permite que las personas escuchen el mensaje para que puedan arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo como Salvador, y entonces puedan ser regeneradas para que nazcan de nuevo y tengan transformación de vida y vida eterna. Si buscamos verdaderas conversiones por medio de la predicación del evangelio con el poder del Espíritu Santo, podremos formar verdaderos discípulos de Jesucristo. Pero si nosotros no buscamos verdaderas conversiones, predicando intensamente el evangelio en el poder del Señor, si no buscamos eso, no vamos a poder formar discípulos. ¿Por qué? Porque aquellos que han pasado al frente o levantado la mano o que nos dicen que ya son cristianos, aquellos que en realidad no han nacido de nuevo, aunque se bauticen, aunque asisten a la iglesia, aunque tomen estudios de la Biblia, aunque intenten vivir como cristianos, no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Debido a eso, no tienen el cambio de vida, no tienen la nueva naturaleza que nos capacita para vivir como cristianos. En su lugar, si no cuidamos esto de buscar verdaderas conversiones a través de la predicación firme del evangelio,
Si no buscamos esto, en su lugar podemos estar llenando nuestra iglesia de profesantes que no son sino inconversos, que se visten como cristianos, cuya vida no dará los frutos del nuevo nacimiento. Estos profesantes no nos van a ayudar a formar nuevos discípulos y hasta nos van a estorbar para realizar la obra de Dios. Esta es una de las razones de fondo. Aquí tenemos una razón de fondo por la que muchas iglesias no están avanzando en extender el reino de Dios. No están orando, pidiéndole a Dios verdaderas conversiones. No están buscando que haya más personas nacidas de nuevo por medio de la predicación constante del evangelio. En cambio, cuando uno de nuestros principales objetivos es buscar verdaderas conversiones en las personas, nos esforzaremos por predicar el evangelio dependiendo del poder del Espíritu y pediremos la intervención de Dios para salvar a los pecadores y haremos lo que esté en nuestras manos para afirmar al nuevo creyente en su salvación y para dirigirlo en su vida cristiana. Y como esos hermanos que realmente han nacido de nuevo, han sido salvos, nuestra iglesia va a avanzar por obra del Espíritu Santo, utilizando el Señor a todos esos regenerados para hacer su voluntad. Letra B. ¿Qué está en nuestras manos hacer para buscar que haya más cristianos regenerados por el Espíritu Santo? Letra B. Debemos predicar el mensaje completo del evangelio con claridad para que las personas lo comprendan y puedan ser verdaderamente regenerados. Debemos predicar el mensaje del evangelio con claridad para que las personas lo comprendan y puedan ser verdaderamente regenerados, pero el mensaje del evangelio completo. Cuando estamos en búsqueda de verdaderas conversiones en las personas, también debemos revisar que nuestra predicación sea completa y certera. En la palabra de Dios vemos que la predicación oral y directa del evangelio fue el medio por excelencia que usó Jesús y los apóstoles. Ellos predicaron el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El evangelio es poder de Dios para salvación. Así que si buscamos que las personas nazcan de nuevo, es necesario predicarles en el evangelio completo de manera clara y precisa para que lo puedan entender y entonces puedan invocar al Señor para salvación. No podrá haber conversiones verdaderas si no predicamos con fidelidad el evangelio. Con tristeza, hemos visto en algunos lugares cómo la predicación directa de la palabra de Dios a voz en cuello del evangelio se está sustituyendo por otros métodos considerados menos confrontadores, como por ejemplo, algunos reparten folletos sin dar una explicación del evangelio, mandan correos, lanzan mensajes de texto o audiovisuales en las redes sociales, hacen obras de teatro, entre otros métodos, donde no se intercambian ideas directamente con las personas. Ciertamente, hermanos, estos métodos, si se preparan bien, son útiles para sembrar un poco de la palabra de Dios en los corazones. Pero cuando estos métodos que acabo de mencionar sustituyen la predicación directa de la palabra de Dios a una persona o a un grupo de personas, entonces no estamos cumpliendo lo que Dios nos mandó y por lo tanto no tendremos fruto que Dios puede darnos. No habrá frutos. Son variadas las razones por las que se llega a evadir la predicación directa del evangelio. A veces no se hace la predicación directa por flojera, o por temor al rechazo de las personas, o por inseguridad personal, o por falta de fe, por falta de preparación, entre otras razones. Y debido a que los obreros del Señor caen en esto, la predicación directa no se realiza.
por lo que Dios no puede actuar en los corazones, pues si nosotros no predicamos, las personas no pueden oír y no pueden creer y no pueden invocar a Dios para su salvación. Yo me pregunto, hermanos, ¿qué pensarían de esto aquellos siervos del Nuevo Testamento que sin micrófono, sin proyector, sin computadoras, sin púlpito y sin hermanos que los apoyaran, esos varones del Nuevo Testamento se paraban con valor y predicaban a Cristo en donde fuera? ¿Qué pensarían de nosotros ahora? Paradójicamente, tenemos ahora más recursos para realizar la predicación del evangelio, pero muchos no la llevan a cabo como deberían. Por eso no vemos la mano poderosa de Dios actuando, por eso no vemos a más personas naciendo de nuevo, porque nosotros lo estorbamos. Por favor, hermanos, analicemos nuestro corazón. Por otro lado, también ha llegado a ser tristemente común que el mensaje o el contenido del evangelio se ha suavizado o parcializado para hacerlo más popular o mejor aceptado por las personas. De manera que en muchos casos, en los materiales escritos, materiales audiovisuales que se producen, en las conferencias de la Biblia que se dan o en los métodos de evangelismo que se enseñan, no se menciona o no se explica con suficiente claridad ni profundidad asuntos como, por ejemplo, el pecado del hombre, las consecuencias de nuestro pecado, la condenación eterna que merecemos, nuestra necesidad de arrepentimiento, la santidad de Dios, nuestra necesidad de darle la espalda al pecado y volvernos a Dios para tener perdón de los mismos. En lugar de enfatizar estos asuntos e incluirlos en la predicación del evangelio, sucede que muchos solamente enfatizan el amor a Dios, el regalo que Dios nos quiere dar, ponderan el hecho de, vas a poder ir al cielo o vas a cambiar tu vida aquí en la tierra. Enfatizan en eso, pero al hacerlo están predicando solamente un evangelio moralizador. Están predicando un evangelio de conveniencia. Pues a quién no le gusta ir al cielo. Pero no están predicando el evangelio transformador de vidas. Ciertamente, hablar de alguno de estos asuntos tiene que ver con el mensaje del evangelio, pero no son todo el evangelio. El evangelio también incluye hablar del pecado, del arrepentimiento, de la condenación. Esta práctica de suavizar o de tratar de hacer más fácil las cosas es peligrosa, pues al predicar un evangelio recortado, no podemos ser usados por Dios para que haya verdaderas conversiones, y al no haber verdaderas conversiones, solo estamos fabricando profesantes que creen que son salvos, pero realmente no lo son. Jesucristo dejó muy claro su mensaje cuando él mismo anduvo predicando en su tierra. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el evangelio. Fue el mensaje constante de Jesucristo de aldea en aldea. Así que si hemos de ser fieles a lo que Dios quiere que hagamos, debemos predicar a las personas el evangelio a voz en cuello, con valor, con convicción, con claridad, completo y enseñando lo que dice la palabra de Dios. Para esto debemos prepararnos lo mejor posible y buscar las mejores estrategias para llevarlo a cabo. Cualquier otro método, aunque sea bueno o útil en cierta medida, pero que no promueve la predicación directa, la explicación directa del evangelio, o que no contribuye a estos fines, debe ser un método secundario que debemos modificar o simplemente abandonar, dejando de invertir nuestros recursos en ese método si no se ajusta a lo que la palabra de Dios nos enseña. Hermanos, prediquemos el evangelio completo en el poder del Espíritu y así veremos cómo muchos nacen de nuevo por el poder del Señor. Y por último, letra C, ¿qué está en mis manos hacer?
para buscar que haya más personas nacidas de nuevo. Letra C, debemos reafirmar en la salvación a los creyentes y a los que se dicen ser creyentes con la palabra de Dios. Los creyentes, hermanos, en especial aquellos que acaban de aceptar a Cristo, necesitan necesitan ser afirmados en su fe. Como hemos visto, la seguridad de salvación es base sólida de la cual debemos partir para crecer. Sin embargo, es una realidad que los cristianos verdaderos hemos experimentado dudas de nuestra salvación alguna vez. Esto no debería predisponernos o desanimarnos, sino que debemos prepararnos para enfrentar esas dudas cuando lleguen a nuestra mente y ayudar a los que estén dudando. Por eso es importante que nuestra seguridad de salvación esté fundamentada solamente en la base sólida de la palabra de Dios. No deberíamos fundamentar nuestra propia seguridad de salvación ni la seguridad de salvación de los demás en lo que otros dicen o opinan de nosotros o lo que nuestras emociones nos dictan o nuestro propio desempeño cristiano. Estas bases son falsas y engañosas. La base para nuestra seguridad es lo que Dios dice. Lo que Dios dice que ha hecho en nosotros cuando nos salvó, no lo que los demás opinan, lo que nuestras emociones dicen, ni tampoco nuestro desempeño cristiano es la base para nuestra seguridad de salvación, porque Dios dice que la salvación depende de Él, no de nosotros. Es verdad que debemos buscar ser mejores cristianos, pero a veces en esa lucha hay caídas. Esto no significa que no seamos salvos. Lo que sucede es que no nos estamos sometiendo al Señor para vencer. Es vital que los nuevos creyentes comprendan esto. Así que es muy importante que en nuestro ministerio, hermanos, tengamos medios para afirmar a los cristianos en su seguridad de salvación de manera frecuente, incluso desde que las personas manifiestan querer aceptar a Cristo, tomándonos un tiempo con ellos y aconsejándolos personalmente para sondear si han entendido el evangelio. Cuidémonos, hermanos, del llamado decisionismo, del cual se critica a muchas iglesias bautistas, en las cuales algunos pastores se paran al frente, medio explican el evangelio y después dicen, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Levante su mano. Y la gente levanta la mano y hasta ahí llegó. Le dicen, gracias a Dios que usted ya aceptó a Cristo, ya es un hijo de Dios. Y no se preocuparon por ver si la persona entendió bien el evangelio, por ver si no fue una decisión emocional, si realmente trae otro tipo de cargas que necesita primero ser atendidas. No se preocuparon por eso, sino que quieren decisiones porque quieren número. Tenemos que buscar ayudar a los nuevos creyentes, ayudarlos, dirigir a las personas que manifiestan querer aceptar a Cristo para explicarles el evangelio. Y también, más adelante, cuando están aprendiendo sus nuevas lecciones en la palabra de Dios, pues irles reafirmando en su fe. Es muy importante que los cristianos en crecimiento sepan que verdaderamente han nacido de nuevo. Enséñale a los nuevos creyentes que verdaderamente han nacido de nuevo si de todo corazón se han entregado al Señor y que gracias a que nacieron de nuevo pueden vivir como Dios quiere. Enséñeles eso. No son sus esfuerzos personales, ya es la obra regeneradora del Espíritu Santo que ya los preparó para eso. Que Satanás no los siga engañando diciéndolos que nunca serán los cristianos que Dios quiere que sean. Eso es mentira. El Señor ya nos preparó por medio de la regeneración para eso. Además, hermanos, también es necesario prevenir frecuentemente a todos los que se dicen cristianos del peligro de ser solamente profesantes. Hay que advertir, hermanos, frecuentemente a todos los que se dicen ser cristianos de este peligro. Pablo urgió a los corintios, ¿recuerdan? Segunda a los Corintios 12. Examinaos a vosotros mismos, si estás en la fe, probaos a vosotros mismos. Y luego les dice, a no ser que estéis reprobados, les dice. Es que varios de los corintios habían
reincidido en carnalidad, en falta de arrepentimiento. Y esto indicaba la posibilidad de que no hubieran sido regenerados. Y Pablo les advierte seriamente. En la Biblia tenemos serios llamados a revisar si nuestra salvación es real, no sea que nos estemos engañando a nosotros mismos. También encontramos en la Biblia señales o evidencias de aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo. ¿Sí? En la Biblia hay señales o evidencias de aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo, mismas que no son para que nos juzguemos, no son para andar juzgando a los demás, son evidencias para revisarnos nosotros mismos y evitar engañarnos en algo tan importante. Es muy claro en la Biblia que por lo menos tenemos 3 evidencias claras de aquel que ha sido verdaderamente convertido, renacido. Primera, el creyente verdadero da frutos de arrepentimiento, da evidencias de que realmente le ha dado la espalda al pecado. Lucas 3, 7 al 14 y Mateo 7, 21 al 23. Segunda, el creyente verdadero no vive en la práctica habitual o constante del pecado. Un creyente que ha nacido de nuevo no vive en la práctica habitual o constante del pecado. Primera de Juan 3, 6 al 9, 5, 18 y Gálatas 5, 2. No vive amando el pecado ni escondiéndolo. Tiene convicción de pecado y esta le conduce a confesar lo malo que haga. Y tercero, el creyente verdadero muestra amor a sus hermanos en Cristo. Muestra amor a sus hermanos en Cristo. Primera de Juan 3, 10 al 15. Su actitud hacia los hermanos en Cristo no es de rechazo ni de odio, sino comienza a crecer en amor hacia los demás. Como lo dijimos antes, estas son evidencias que indican que alguien es un cristiano regenerado. No son condiciones para que sea salvo, son resultados de su salvación. Y no son para juzgar a los demás, es para revisarnos nosotros. Como la Biblia lo dice y nuestra experiencia lo indica también, los cristianos verdaderos también podemos llegar a caer en pecado e incluso nuestra vida puede llegar a ser tan dominada por nuestra carne que por algún tiempo nos parezcamos más a quienes no tienen a Cristo que a los verdaderos cristianos. Sin embargo, el verdadero cristiano manifestará en su vida estas evidencias en algún momento. Es necesario entonces que, sin la intención de poner a dudar a nuestros hermanos respecto a su propia salvación, tomemos la palabra de Dios y en cada cierto tiempo advirtamos al grupo de nuestra congregación, les advirtamos de la realidad, del peligro de ser solamente profesantes que realmente no han nacido de nuevo. En mi experiencia como pastor, hermanos, yo he tenido que aconsejar a bastantes personas que algunos de ellos por años militaron en una congregación cuando se dieron cuenta que realmente no eran salvos, no tenían seguridad de salvación. En especial, hermanos, será necesario prevenir con mucha seriedad, prevenir a aquellos cristianos que estén reincidiendo en su vida de pecado, o a aquellos cristianos que han sido descubiertos en pecados que trataron de esconder por cierto tiempo. En esos casos tenemos que ser muy valientes y exhortarlos a que revisen seriamente su experiencia de salvación, pues la ausencia de frutos claros de conversión o las repetidas derrotas frente al pecado de esas personas indican que tal vez viven así porque no han nacido de nuevo verdaderamente y todavía están bajo condenación. Esto es algo, hermanos, que debemos hacer siempre con la sabiduría y dirección del Señor, dependiendo de Él, sin prejuicios, viendo los hechos, poniéndonos en oración. Pero a veces es necesario confrontar a una persona que ha reincidido o que ha practicado un pecado escondido y hasta después se supo y decirle, hermano, revisa tu salvación,
porque estos frutos que estás dando no corresponden a un verdadero hijo de Dios nacido de nuevo. Hermanos, tomemos hoy mismo un momento para evaluar nuestro propio ministerio. Tomemos un momento para pensar en lo que estamos haciendo respecto a este asunto. El Espíritu Santo, hermanos, seguirá haciendo su obra milagrosa de regenerar a los creyentes, pero a nosotros nos corresponde buscar que haya más personas regeneradas por el Espíritu Santo. Hermanos, hagamos el siguiente autoexamen con toda honestidad delante de Dios y tomemos acciones para buscar lo que Dios quiere que busquemos. En la última página de su guía de estudio está un autoexamen. Anhelo en mi corazón que usted, siervo de Dios, usted, hermano de iglesia, hoy mismo, si es posible, tome un tiempo, responda estas preguntas con toda sinceridad delante de Dios y anote acciones específicas para buscar estas tres cosas últimas que vimos. Buscar verdaderas conversiones por medio de la predicación del Evangelio. Buscar que nuestra predicación del Evangelio sea completa, sea directa, con el poder de Dios. Y buscar ayudar a afirmar a los creyentes en su seguridad de salvación y en la certeza de que ya tienen vida nueva en Jesucristo y pueden vivir como Dios quiere que vivan. Si lo hacemos, hermanos, si aprovechamos lo que el Espíritu Santo quiere hacer y está haciendo y buscamos lo que el Espíritu Santo quiere que busquemos, entonces nuestras iglesias avanzarán fortalecidas por el Espíritu Santo. Oremos, hermanos. Gracias, Señor. Te doy por haberme dado el privilegio de compartir tu palabra y gracias por la atención de todos mis hermanos que por medio de las plataformas digitales han reflexionado, han escuchado tu palabra y tu Espíritu Santo está obrando en sus vidas porque tú actúas en todos los cristianos que estamos abiertos a tu voz, que hemos abierto nuestro corazón a que tú nos enseñes y nos recuerdes y nos exhortes y nos animes. Te pido que la obra que tú estás haciendo en los corazones llegue hasta el grado de decisiones y acciones claras, cambios en nuestro ministerio, ajustes en lo que estamos haciendo, para que veamos, Señor, más personas realmente transformadas por tu palabra, regeneradas por la obra milagrosa de tu Espíritu, y no porque nosotros lo logramos, sino porque sencillamente hicimos lo que teníamos que hacer. Llena nuestras iglesias de personas verdaderamente renacidas y ayúdanos a hacer nuestra parte con tu poder. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.